Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Figuras literarias, antítesis, oxímoron y paradoja, del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o bien las desinfectes con gel antibacterial. También saludemos hoy a Pablo, que nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Gracias, Pablo. Continuando con la temática, vamos a ver hoy figuras literarias. Vamos a continuar con las figuras literarias aplicadas a los textos poéticos. ¿Te recuerdas también que hemos visto texto narrativo, texto informativo y texto poético? Ahora estamos viendo algunos recursos que se utilizan dentro del texto poético, pero estas que hemos visto como la metáfora, la composición, la imagen, no se utilizan únicamente en este tipo de textos. Ya te he mostrado algunos ejemplos de cómo los utilizamos en nuestro lenguaje diario. Ahora vamos a continuar con este tema y vamos a cerrarlo hoy, las figuras literarias. Vamos a ver otras 3 figuras literarias, pero antes de que entremos al tema de lleno, quisiera también retroalimentar algunos conceptos, que juntos repasemos algunos contenidos. ¿Te recuerdas qué es el significado? Vimos que hay un significado denotativo y connotativo. ¿Te recuerdas en sí la definición general del significado? Establecimos que el significado es todo lo que evoca una palabra. Es decir, si yo te menciono la palabra árbol, a tu mente vendrá la imagen de un árbol. Claro, va a tener un tronco, ramas, puede que tenga nidos, pero va a compartir unas características fundamentales o esenciales con todos los demás árboles. Ahora dependerá de tu imaginación cuál es el árbol que tú te representes en tu pensamiento. En ese sentido, trabajamos las figuras literarias. ¿Te recuerdas qué significado te dije que poseen las figuras literarias? ¿Es significado denotativo o connotativo? Muy bien, es el significado connotativo. ¿Por qué? Porque este dependerá del autor y de lo que quiera transmitir. Intenta hacernos ver su realidad a través de sus palabras y de sus imágenes. Hablamos que la metáfora, la comparación y la imagen es buscar un tipo de características generales que compartan ciertos objetos. Hablamos de un término real y de un término imaginario, que es con el cual se comparte. Luego, también vimos otro tipo de figuras literarias que también tienen mucho que ver con el significado. Y hoy vamos a ver las figuras de pensamiento, que también son figuras literarias. Ahora, solo para recordar un poco acerca del texto poético, te indiqué que la función del texto poético es transmitir emociones, pensamientos y sentimientos. En ese sentido, ya estás familiarizado con la función del lenguaje, es decir, si quiere transmitir pensamientos, sentimientos de una persona, va a hacer uso de la función emotiva, pero a la vez intenta o busca recrear esa misma realidad a través del uso bello y con estilo o elegante de las palabras. En ese sentido, estamos utilizando la función poética del mensaje. ¿Te recuerdas de los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, mensaje. Acá entran en juego estos elementos que tú ya sabes. Luego, las figuras retóricas son esos recursos que aumentan o matizan las expresiones y predomina el sentido connotativo. Y hablamos también de qué es poesía, que es el género literario, y el poema, que es el texto por medio del cual se expresa ese género literario. Ahora, antes de entrar de lleno a las figuras de pensamiento, también quiero que compartamos la información acerca de los antónimos. Acá, ¿qué es lo que ves?
Hay dos pingüinos. ¿Qué diferencia hay entre estos dos pingüinos? Muy bien, uno es grande y uno es pequeño. Esos son los antónimos. Palabras que sus significados se van a contradecir al momento de utilizarlos o de compararlos. El antónimo de grande, pequeño. Tenemos acá día, noche. Pero a su vez, no solo esa palabra que estamos utilizando pueden crear antónimos. Por ejemplo, día y noche también nos recuerda que hay luz y oscuridad. Entonces, la palabra nos puede transmitir otras ideas. ¿Ya vas captando un poco a qué me refiero con figuras de pensamiento? Luego acá, alegre, triste. También tenemos otra contradicción. Entonces, vamos a decir que los antónimos son todas esas palabras que su significado se contradice al momento de compararlas entre ellas. Acá seguramente has comido algún helado. Mi favorito es de limón. ¿Cuál es tu helado favorito? Ahora, con esta idea, helado, ¿cuál crees tú que podría ser un antónimo? Quiero que pienses, ¿qué sensación? ¿Te recuerdas que hablamos de sensaciones también en la sesión anterior? Que vimos la sinestesia, la personificación. ¿Qué sensación te da a ti el helado? ¿Y cuál puede ser su antónimo? El helado es algo frío. ¿Cuál es el antónimo de frío? Muy bien, calor. Ahí ya también tenemos antónimos. Y por último tenemos acá una tortuga. ¿Qué palabra crees que puede ser un antónimo de tortuga? ¿Te recuerdas que hablábamos del sentido connotativo? ¿Qué idea nos sugiere tortuga? Correcto, lentitud. ¿Y qué es lo contrario de lento? Algo rápido. Ahí ya juntamos o ya estamos estableciendo antónimos. Lento, rápido, alegre, triste, día, noche, luz, oscuridad, pequeño, grande, frío, calor. Entonces, ahora que ya vimos este término de antónimos, podemos pasar a las figuras de pensamiento. ¿Por qué? Porque estas figuras de pensamiento se van a utilizar sobre el significado de las palabras. Recordemos nuevamente, el significado de las palabras son todas aquellas ideas que nos evocan y que nos transmiten información acerca de la realidad. Vamos a ver entonces la primera figura de pensamiento, que es la antítesis. Seguramente dirás, profesor, pero qué palabras tan complicadas. Así le han puesto en el estudio de la lengua, pero en sí su definición o cómo las usamos, verás que es lo más sencillo y que incluso tú en algún momento las has aplicado. La antítesis son palabras o frases que expresan ideas opuestas, pero no crean contradicción, van separadas. Por ejemplo, abierto de noche, cerrado de día. ¿Qué palabras encuentras tú ahí que se están contradiciendo? Recuérdate que contradecir, antónimos. ¿Qué palabras antónimas ves tú ahí? Abierto, cerrado, noche, día. Únicamente no se están contradiciendo del todo, solo nos están diciendo una cualidad que sucede. A veces está abierto de noche, a veces está cerrado de día, pero una contradicción completa no la hay. Luego tenemos el oxímoron. Las palabras que expresan contradicción, pero se armonizan. Y estas las encontramos unidas. A comparación de la antítesis, si te das cuenta, aquí dice abierto de noche, cerrado de día, podríamos decir que están en dos enunciados, frases u oraciones diferentes. En cambio, el oxímoron, los vamos a encontrar estos dos antónimos unidos. Y podemos decir, o un ejemplo, valiente, cobardía. ¿Te das cuenta que hay una contradicción en este término? Porque o es valiente o es cobarde. Pero ¿cómo sería una valiente cobardía? Entonces acá, ¿qué sucede con el significado? Nos está dando un nuevo significado de lo que nosotros ya conocíamos. Entonces piensa,
¿Cómo puede ser una valiente cobardía? Y seguramente habrás escuchado acerca de este sabor, algo agridulce. En sí, es un término que se contradice en su estructura. ¿Cómo puede ser algo agrio y dulce a la vez? Pero existe. Y seguramente tú ya has probado muchos alimentos agridulces. Entonces tenemos antítesis, lo encontraremos en frases, enunciados u oraciones separadas, y el oxímoron encontraremos esas dos antónimos, o esas dos palabras contradictorias, términos contradictorios, en la misma unión, en la misma estructura. Y por último tenemos la paradoja. Si bien la antítesis y el oxímoron lo encontramos directamente en una oración, la paradoja va más allá de esa oración. Pero ahorita te lo explicaré, no te preocupes. La paradoja son palabras o frases que expresan completa contradicción. Van separadas y nos exigen comprensión, análisis y reflexión. Por ejemplo, habrás escuchado la frase, lo barato sale caro. A comparación de acá de la antítesis o del oxímoron, te exige un poco más de comprensión y entender qué realmente nos quieren decir con lo barato sale caro. Y nos deja algún tipo de enseñanza, podríamos decir. Nos deja algún tipo de pensamiento, nos deja que reflexionemos acerca de lo que nos están diciendo. Eso es la paradoja, que utiliza términos contrarios, antónimos, pero a la vez nos genera pensar qué es lo que nos quieren decir más allá de las palabras. Y tenemos este otro ejemplo, prohibido, prohibir. Si está prohibido prohibir, ¿cómo nos pueden prohibir? Prohibir. ¿Te das cuenta que eso también puede ser un tipo de juego de pensamiento? Es decir, involucra también la reflexión y el análisis. Y acá te tengo también un reto para que lo hagas en casa con quien te esté acompañando, o quien estés viendo, o con quien compartas los temas que hemos visto. Hay una paradoja muy famosa que es el huevo y la gallina. Discute con quien estás acompañado. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién crees tú que fue primero? Y lo puedes discutir con quien esté en casa. Solo ten en cuenta, para que haya un huevo debe haber una gallina, pero para que haya una gallina debe haber un huevo. Entonces, ¿quién crees tú que pudo haber sido primero? Y acá ya estás desarrollando una paradoja. Ahora, como siempre, también quiero que me acompañes a leer un poema. Es un poema breve, Rafael Alberti, El barco carbonero. Y ahora vamos a cambiar de modalidad. Yo leeré un verso. ¿Te recuerdas de los versos? Que dijimos que son las líneas de cada poema. Y luego tú leerás el siguiente verso. Yo comenzaré, tú continúas, nos vamos intercalando. Barco carbonero. Negra en el viento la vela. Qué negro su navegar. El pez espada le hiere. Ahora, con base a lo que vimos en el texto poético, ¿qué tipo de rima ves tú o identificas tú en este poema? Miremos los versos. Barco carbonero, negro el marinero. Vemos que acá coinciden estas sílabas finales, nero, nero. ¿Qué tipo de rima te indiqué que se conforma con este tipo de, cuando coinciden consonantes y vocales al final? Es una rima consonante. Entonces, ¿crees tú que en todo el poema hay rima consonante? Pero ahora también quiero hacerte otras preguntas. ¿Por qué crees tú que el negro, el color negro, predomina o en sí se menciona en todo el poema? ¿A qué crees que se deba? Y a la vez, con ese color, también quiero que redactes un texto breve o de una oración. ¿Qué es lo que te hace sentir ese color y al leer este poema? ¿Y por qué crees que lo utiliza en todo el poema?
Y también quiero que leamos esta frase. Se le atribuye a Sócrates. En algún momento lo escucharás o estudiarás más de él. Fue un filósofo griego. Pero a él se le atribuye la frase, solo sé que no sé nada. ¿Qué crees tú que es esta frase? ¿Una antítesis, un oxímoron o una paradoja? Según lo que hemos visto. Correcto, es una paradoja, porque nos exige entenderlo un poco más, nos exige analizar qué es lo que nos está intentando decir. Y acá me gustaría, o te pido que copies estas oraciones y que analices si es una antítesis, un oxímoron o una paradoja. La primera fue cuando el primer hombre llegó a la luna y la frase fue la siguiente: un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Qué crees tú? ¿Es una antítesis, un oxímoron o una paradoja? Luego tenemos silencio ensordecedor. Antítesis, oxímoron o paradoja. No hay mal que por bien no venga. ¿Será una paradoja? ¿Una antítesis? Tenemos hielo cálido. El corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Qué crees tú que es? ¿Antítesis, oxímoron o paradoja? Y por último, un célebre verso de Pablo Neruda: es tan corto el amor y es tan largo el olvido. ¿Qué crees tú que es? ¿Una antítesis, un oxímoron o una paradoja? Para recapitular entonces y cerrar el tema del texto poético, hemos visto que es un texto poético que dijimos busca transmitir emociones a través de la palabra con belleza y elegancia. Luego vimos algunas figuras literarias. Hay infinidad de figuras literarias, pero estas son algunas de las más importantes y que tú no solo puedes aplicar en un texto poético, sino que en tu vida cotidiana. Por ejemplo, a veces puedes decir, si utilizamos estas figuras de pensamiento, una derrota bien ganada, ya estás contradiciendo. Y te apuesto que lo has utilizado en algún momento cuando has jugado. Y por último, también en el reto de la semana, vamos a trabajar este poema, pero lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a cambiar, primero quiero que escojas cualquier medio de transporte. Es decir, vamos a cambiar barco. Escoge cualquier medio de transporte y decide qué va a transportar. Acá estamos viendo que el barco transporta carbón. ¿Qué piensas tú que tu medio de transporte puede llevar? Luego, relaciona un color con lo que ese medio de transporte va a llevar. Tu color favorito. Y luego, ¿quién lo va a manejar? Puede ser cualquier persona, cualquier profesión que tú elijas, o puede ser incluso tu personaje favorito de alguna caricatura o alguien a quien tú quieras inventar. Y vas a copiar la estructura del poema, pero lo vas a cambiar. ¿Con qué lo vas a cambiar? Vas a utilizar una antítesis, un oxímoron y una paradoja. ¿Pero cómo lo puedo hacer? Te voy a dar acá un ejemplo. Yo escogí el avión que transporta árboles, por lo que lo asocié con el verde, y va a ser un viajero quien lo maneja. Entonces quedas: avión arbolero, verde el viajero, verde en el cielo la vela, verde en la tierra la estela, en el cielo, en la tierra. Si te das cuenta, cielo y tierra se contradicen, están en diferentes enunciados, por lo que es una antítesis. ¿Qué verde es volar? El ave sin alas no le quiere. Un ave sin alas, ¿de qué estoy hablando entonces? Correcto, oxímoron. El aire sin soplo le hiere, otro oxímoron. Verde el viajero acompañado de soledad. Acá lo finalizo con una paradoja. ¿Cómo puede estar acompañado si está solo? Entonces te reto a que tú también, siguiendo la estructura del poema y que busques copiar la rima consonante, lo hagas y que lo puedas compartir con quien estés en casa. Y ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comparte lo que hemos estado viendo
en estas sesiones con alguien más, para asegurarte también que tú lo has comprendido. En junio tenemos algunas fechas conmemorativas, como el Día del Medio Ambiente, por lo que siempre te recuerdo reducir, reutilizar y reciclar, así como el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o desinféctalas con gel antibacterial. Gracias por tu atención y quédate en casa. Hasta una próxima oportunidad.